Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hoy vamos a hablar de la actuación de la selección venezolana de béisbol en el Clásico Mundial y también de qué nos ha dejado el inicio de la temporada Hernán de Fórmula 1. ¿Qué dijiste cuando pasó ese jonrón de Trea Turner para dejar prácticamente en el camino a la selección venezolana? Me recordé de una cuña de un autolavado muy famoso de radio que se llamaba Toño el Amable. Ah, muy bien. Bueno, ese Toño el Amable, imagínatelo en mayúsculas y llegó por lo menos a 3 cuadras de mi casa. Al unísono. Todos Sí. nos acordamos del autolavado. Creo que fue un coro. Yo creo Sí. que hubo un coro en Venezuela con esa eliminación de Venezuela. Bueno, prueba de Va que la redundancia. la cuña del autolavado funcionó más que la de Gilberto Correa y el seguro. Aunque no sé si era un autolavado, ¿viste? Sí, Creo que es autolavado y otra cosa o más. taller mecánico. Ah, era. algo así. Ajá. Taller mecánico. Creo que en Puente Hierro, además. Toño el Amable. Bueno. Bueno, esto es Día de Juego. Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego. Todavía, Con el guayabo. sí, no termina uno de superar ese mal sabor que dejó la eliminación de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando todo parecía que sí, ¿no? Pero antes de irnos a las razones deportivas y al análisis de cuál fue la actuación de Venezuela, destacar lo que ha sido este Clásico Mundial de Béisbol. Destacar, por ejemplo, los niveles de audiencia aumentaron. Aumentó también la asistencia en los estadios, específicamente en Miami. Dime qué juego has visto o viste de Venezuela que no estuviera repleto el estadio, ¿no? No, todos, de hecho. Y eso que las entradas, si tengo bien entendido, se compraban por el día de competición, no necesariamente por el equipo que fuese a jugar. Algunos fanáticos tuvieron ese problema entre el día viernes y el sábado, porque Venezuela terminó jugando el sábado contra Estados Unidos, por ejemplo, en cuartos de final. Y luego tienes la conexión del público con esta selección dirigida por Omar López. Yo siento que había una muy buena sensación, un muy buen vínculo entre los aficionados venezolanos y esta selección que dirigía Omar López, que además tenía como elemento nada más y nada menos que la presencia de Miguel Cabrera, Sí. con su última oportunidad de representar a Venezuela. Recordemos que además será Su última campaña en el béisbol de las Grandes Ligas, y además estamos hablando de un Hall of Fame rodante. En toda ¿no? regla, sí, en toda regla. Un Salón de la Fama, un futuro miembro del Salón de la Fama. El tema también creo es que ya están bastante más instauradas las redes sociales y nos da a todos más visibilidad del potencial del vínculo emocional del que tú hablas. ¿A qué quiero decir? Para mí siempre ha existido ese potencial del vínculo emocional, vuelvo y repito, por el talento que normalmente tiene la selección venezolana para disputar el Clásico Mundial y por ende por la expectativa que genera. En el 2006, con el equipo que había, Omar Vizquel, por ejemplo, todavía estaba como pelotero en activo, seguramente era una expectativa similar. Lo que pasa es que no había una forma tan directa de medirlo, de utilizarlo como termómetro que hoy en día las redes sociales, y entendiendo también no solo... Pero en otras ediciones del Clásico, Venezuela estuvo rodeada de algunas cosas extradeportivas, ¿no? Totalmente. Y entendiendo los rumores, eso iba justamente en otros clásicos de falta de compromiso, de tal vez no tener la mejor actitud fuera del terreno para descansar, para estar en los horarios adecuados. De poca conexión entre miembros del equipo. Poca profesionalidad. Incluso en esta edición del Clásico se vio algo totalmente distinto. Y no voy a decir que no fue orgánico, pero para mí sin duda tuvo una intencionalidad clara para diferenciarse y marcarse de lo que había sido esa mala reputación, si se quiere, de la selección venezolana en cuanto al béisbol se refiere. Vimos los videos, por ejemplo, del equipo rezando, compenetrado, todos declaraban en función de esa cohesión, y además luego la alegría en las celebraciones con elementos muy venezolanos, con los tambores, con los bailes de los jugadores después de cada out bien realizado. Eso sí llevó, creo yo, como tú bien dices, la relación con el fanático a otro nivel. Y ojo, entendamos que Venezuela tiene estrellas del béisbol, pero y se espera de ellos lo mejor siempre. Claro, y dio siempre una muestra, Anthony, de un grupo de amigos, ¿no? Sí, de cohesión. De un buen teamwork, de algo realmente que se sostiene en función del colectivo y no
personalizarlo en alguna de las figuras que tiene Venezuela. Sí. O sea, no fue la selección del Tuve, no fue la selección de Ronald Acuña, no fue la selección de Miguel Cabrera, sino fue la selección de un conjunto de jugadores que dieron todo para representar dignamente a nuestro país. Fíjate que de los nombres más rimbombantes, en este caso José Altuve, que no tuvo un mal clásico mundial, pero tampoco fue el más destacado, lamentablemente se fracturó uno de sus pulgares José Altuve en ese encuentro de cuartos de final contra Estados Unidos, pero estuvo relativamente frío, al igual que Ronald Acuña. Terminó destacando Luis Arraez, terminó destacando Anthony Santander, que son grandes peloteros, no nos malinterpreten, pero que tal vez no tienen el foco principal sobre ellos, como si pasa con José Altuve, con Salvador Pérez, que lógicamente fue el más valioso de la fase regular para Venezuela, pero a pesar de todo esto, lamentablemente, el equipo se quedó en el camino, ¿no? Ustedes lo recordarán, seguramente la gran mayoría de ustedes vio ese juego el día sábado pasado, perdieron 9-7 con la selección de los Estados Unidos y Venezuela se despide en los cuartos de final del Clásico Mundial. Hay que repasar algo, el formato del torneo. Creo que es importante decir, Sí. Venezuela termina siendo primera en su grupo, en el grupo que para todos era el más complejo Correcto. a superar. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que la selección venezolana compartía con Puerto Rico, República Dominicana, Israel y Nicaragua. De los tres, estamos hablando de Puerto Rico, Dominicana y Venezuela, uno se quedaba afuera, terminó siendo Dominicana. Sí, que fue para un sorpresa fracaso de rotundo muchos, para ellos, claro. Claro, porque tú siempre hablas, por ejemplo, si tú me tienes que hoy pedir el top 3 de los equipos favoritos en una competición como esta, tú dices Estados Unidos, República Dominicana y Japón. Sí, o Venezuela incluso, pero también se habla de República Dominicana porque más allá de la tradición, que es lo que tú estás argumentando, tenían un roster que le hacía gala justamente a esa etiqueta, ¿no? La gran mayoría de los peloteros estuvieron disponibles para representar, en este caso, a la República Dominicana. Bueno, y el líder de la rotación, un sayón, el caso de Sandy Alcántara. Sí, Sandy Alcántara, estaba Juan Soto, estaba Manny Machado, es decir, por donde uno lo viese, había figuras en Puerto Rico también, en Venezuela también. Al final, como bien explica, se tenía que quedar uno en el camino y en ese encuentro determinante entre Puerto Rico y República Dominicana se impuso el cuadro boricua. Luego Venezuela avanzó a los cuartos de final e irónicamente Estados Unidos se tiene que enfrentar entonces a Venezuela en esta ronda y porque fue un Estados juego Unidos muy queda emocionante. segunda, sí, con México. Porque perdió contra México uno de los partidos y una de las condiciones para establecer el orden de cómo avanzaban los equipos era esa. Si había un enfrentamiento directo, cómo quedó, y ese es el que Sí. pasa primero. Por eso México termina siendo primera de ese grupo, Estados Unidos de segundo. Entonces, Y le fíjate, toca a Venezuela bailar con la fea, ¿no? en teoría, cuando tú quedas líder de grupo, te tocaría el rival o el segundo rival Más asequible. Y resulta que fue todo lo contrario. Bueno, porque en el Mundial de Fútbol pasa así, por Claro. hacer un ejemplo del paralelismo, a veces un equipo le va mal en la fase de grupos, un equipo potencia, y a partir de la ronda de octavos de final que arranca un nuevo torneo, hablando del balompié, vuelvo y repito, es otro torneo, es otro equipo, todo se resetea y vuelve a ser fuerte, ¿no? Para que él pasa primero de grupo, pero sí, fue la realidad para Venezuela. Nosotros estamos grabando este episodio lunes en la noche, como todos los episodios de Día de Juego, y en este momento México, de hecho, tiene la posibilidad de vencer a Japón si lo logra y ser finalista ante Estados Unidos, que despachó con muchísima holgura a Cuba en las semifinales 14 carreras por 2. Ojo, también hay que repasar algo. Un equipazo la selección de Estados Unidos. ¿Eh? Sí, de principio a fin, un equipazo. Creo que Venezuela le compitió de tú a tú, batalló, vino de atrás en el marcador, como ustedes recordarán, y luego llegó toda la polémica, si se quiere, del octavo episodio, con la rotación, con los lanzadores, con la actuación y el descontrol de Quijada, las bases llenas. Vino Silvino Bracho, estaba José Alvarado también calentando el brazo en el bullpen. No queda del todo claro, y lo digo responsablemente, porque al parecer José Alvarado tenía permitido actuar por 4 outs, máximo por encuentro, y no había outs en la octava entrada. Y claro, Omar López en ese momento decide traer a Silvino Bracho, que ya había hecho un buen trabajo de relevo en la fase regular ante Puerto Rico, pero lamentablemente no se le dieron las cosas al lanzador de las Águilas del Zulia. Sí, ahí el foco está en las decisiones que se tomaron entre ese séptimo y octavo episodio. Correcto, permitir que Quijada abriera el octavo, que Claro. se descontrolara, incluso si podía quedarse en vez de traer a Silvino. Yo creo que hay una combinación de hipótesis o análisis. Creo que lo que pasa es que viéndolo un lunes, 2 días después del juego, es muy fácil. Todo lo que uno pueda decir se acomoda, ¿no? Pero sí creo que la mejor decisión era traer a Silvino Bracho contra Real Muto
el catcher. ¿Y qué evitabas con eso? Bueno, no es lo mismo enfrentar a Turner con 3 envases a con 2 envases. Sí. O sea, ya el hecho de traerlo con bases llenas, evidentemente... No, y es si lo no que... hay nadie en la antesala, lo que se argumenta teóricamente para los más conocidos del béisbol es que la slider de Silvino Bracho, que es una de sus principales herramientas, se mueve mucho. Y con las bases cargadas para Silvino siempre es algo de presión utilizar el slider ante la posibilidad del wild pitch. Entonces optó por el cambio, lamentablemente se le quedó en la zona y Trea Turner, que es un gran bateador además, pues no lo perdonó y conectó el gran slam. Bueno, esto es un juego de detalles, se gana, se pierde y los detalles también influyen. Hacemos una breve pausa, esto es el entretiempo y ya venimos en día de juego hablando del Clásico Mundial de Béisbol y la actuación de Venezuela. Bien, estamos de vuelta en Día de Juego, parte final de nuestro episodio. Estábamos conversando sobre la actuación de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol y ese fatídico 8º episodio. Venezuela estaba arriba, 7-5, había venido de atrás en el marcador, le había costado sangre, sudor y lágrimas. Venía de ampliar la diferencia con un jonrón de Luis Arraez. Correcto, el segundo jonrón. Primera vez en su carrera que Luis Arraez conecta 2 cuadrangulares en un encuentro. Imagínense ustedes en el momento que se dio. Que no había estado muy activo a la ofensiva durante buena parte del Clásico y justamente ese día fue el líder, el catalizador de la ofensiva. Sí, el líder ofensivo de Venezuela. Bueno, Luis Arraez viene de ser campeón bate con los Mellizos de Minnesota. Hoy en día, mejor dicho, ya es parte de la organización de los Marlins de Miami. Hablábamos de Silvino Bracho, de lo que sucedió sin outs, con las bases llenas. Luego Silvino Bracho fue capaz de retirar a grandes bateadores como Paul Goldschmidt y Mike Trout, entre los que enfrentó. Nada más y nada menos. Sí, claro, todos son nombres extraordinarios. Y allí viene también el hecho de entender que el rival también compite, por supuesto, y también tiene talento para resolver por sí mismo situaciones complejas que se le planteen. Ahora bien, más allá de la responsabilidad, si Omar López debió haber tomado o no esa decisión, si Silvino Bracho con mucha dureza se pudiese decir que no estoy de acuerdo por un picheo que he expuesto de esa manera, ¿no? Y es como quien personaliza la derrota, el fracaso de Venezuela desde lo deportivo. Ya luego las reacciones han sido un poquito desmedidas, lo hemos visto a través de las redes sociales, le han dejado comentarios en sus redes sociales que son una barbaridad, y me gustó, y sé que lo leíste porque lo hablábamos fuera del episodio, el mensaje que redactó Silvino, ¿no? Muy bien escrito, además, muy emocional y muy sincero, que es lo que siempre Pero valoro. es que además, y esto ha pasado en otros deportes, ¿quién se quiere equivocar en un juego donde representas a tu país? ¿Quién quiere desperdiciar la ventaja que tú tienes ante un rival como Estados Unidos? Y quedar expuesto de esa manera. Y voy más allá. Sabiendo que además el Clásico Mundial puede ser una vitrina para exponer el talento de estos peloteros, ¿quién se quiere equivocar en ese contexto? De verdad que nadie. Se le queda ese picheo a Silvino Bracho, se le pudo haber quedado a cualquier otro lanzador, pero de una u otra manera siento que terminamos siendo muy injustos, ¿no? Porque somos buenos y unidos en todo lo que tiene que ver con el camino de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, pero esperamos un detonante, esperamos que alguien jale el gatillo, que en este caso fue, para muchos, un error, para, disparar a mansalva. ¿Sabes qué pasa también? Y con el respeto que merece cualquier persona que está en su derecho de opinar del tema, esa es la característica de un fanático, además. La emocionalidad, la visceralidad, a veces por encima de la racionalidad. Sí, ¿no? Y del respeto, incluso, ¿no? Ese radicalismo emocional para lo bueno, para engrandecer algunas victorias que tal vez se esperaban por el talento del equipo. Es como si celebraras en demasía que se le ganara a Nicaragua o a Israel. Bueno, era algo, creo yo, que estaba en la planificación por Venezuela ser quien es, ¿no? Pero para lo malo también sucede lo que sucede. Silvino Bracho falla y resulta que viene
a borbotones, insultos y faltas de respeto que lo hacen sentir peor, y los profesionales desde el punto de vista humano lo sufren mucho también. No, y es la presión que le ponen al atleta. Después hablaremos es un buen tema para episodios. De tantos gestos. La estabilidad mental y psicológica en el deporte. Sí. Pasó con un jugador de la selección Vinotinto. Sergio Córdoba, por ejemplo. Ha pasado en otros contextos. Naomi Osaka, por ejemplo. Simon Biles. Pero bueno, ya eso es otro tema. Incluía varias cosas allí en la ecuación. Para cerrar el tema del béisbol y pasar a la Fórmula 1, ¿te parece desde lo netamente deportivo? Porque sé que en lo intangible nos dejó cosas muy bonitas. Además, ¿fue un fracaso o no esta actuación de Venezuela en el Clásico Mundial? Tal y como se fue presentando el Clásico para Venezuela, daba la impresión que tenía todo para coronarse. Sí, yo estoy de acuerdo. Se queda un poquito corta por el roster, se enfrentó a un gran equipo, vuelvo y repito, pero fueron generando expectativas y... Pero también se quedó afuera por detalles. O sea, no se queda afuera Venezuela por jugar muy mal un juego, sino que se queda afuera por detalles, que ya lo hemos conversado durante todo el episodio. Evidentemente fueron detalles los que marcaron la diferencia. Ahora bien, te consulto, porque siempre está en tema de discusión qué tan atractivo es el Clásico Mundial. Si tú a alguien por primera vez le presentas: esto es un juego de béisbol, mira este juego de béisbol, si nunca ha tenido algún acercamiento a un juego de béisbol, te digo que fue un juegazo. Sí, para tratar de difundirlo, de globalizarlo, si es que se puede hacer más con el béisbol. Sí fue un juegazo y sí ha sido un gran torneo hasta ahora. Hay debate un poquito más profundo sobre el momento del año en el que se hace. Hay quienes argumentan que los peloteros no están listos, para los lanzadores aumenta el riesgo de lesiones, para los jugadores de posición también, pero habría que ver en el calendario de MLB donde hay un huequito, ¿no? Donde hay una posibilidad para hacerlo en otro momento del año. Debe seguir consolidándose y debe seguir mejorando, pero pareciera que poco a poco lo está logrando. 2026. Es el próximo Clásico. 2026. Ya veremos qué generación de peloteros va a representar a nuestro país. Bueno, Arraez es joven, por ejemplo. Arraez seguramente va a estar ahí si la salud lo acompaña. Seguro que sí. Bueno, y capaz el propio Altuve, por ejemplo. Sí, el propio Altuve, correcto. Ronald Acuña Jr. También, correcto. Anthony Santander. Sí, señor. Serán los nombres que seguramente o posiblemente estarán en el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, de 2026. Tenemos que cambiar de tema. Rápido. Arrancó la Fórmula 1. La Fórmula 1. ¿Te ha gustado el arranque de Fórmula 1? Te voy a decir algo. Voy con los datos, porque si bien es cierto, no he visto muy bien las dos primeras carreras. Han pasado 2 gran premios al momento de grabar este episodio. El de Bahrein y el de Arabia Saudí. Sigue superando récords de audiencia la Fórmula 1 premio tras premio. Sí, de hecho están empezando ya a dar señales de calma o a pedir paciencia a la fanaticada, porque la temporada arrancó un poquito desnivelada a favor de Red Bull. Hizo 1-2 la escudería del Toro, como le dicen. Primero ganó Max Verstappen, de segundo Sergio El Checo Pérez. Ahora fue a la inversa. De hecho, Max Verstappen es líder por 1 punto porque, como recordarán, te dan 1 punto por vuelta rápida en la carrera. El circuito la tuvo Max Verstappen ahora en Arabia Saudita. Y cierta polémica ahí al final de la carrera por las declaraciones de Verstappen acerca de esa vuelta rápida. Sí, correcto. Y lo que pasó con el manejo con Checo Pérez. Checo Pérez, y que le pedían que bajara un poquito el ritmo, que no era necesario arriesgar, pero Checo entendía que se estaba jugando la vuelta rápida. Eso ya tiene historial. La relación entre Sergio El Checo Pérez y Max Verstappen. Es normal que en las escuderías haya un piloto número 1 y un piloto número 2. Si no, pregúntenle a Rubens Barrichello, que lo sufrió y Michael Schumacher, de cierta manera, con Michael Schumacher durante mucho tiempo. Pero otra de las cosas que está llamando mucho la atención es como Aston Martin ya es una realidad, es el equipo revelación, personalizado en este caso en Fernando Alonso, que tiene además 2 podios consecutivos. Te decía lo de Red Bull, piden paciencia porque muchos creen o argumentan dentro del universo Fórmula 1 que Red Bull no va a poder mantener un ritmo tan arrollador durante toda la campaña, que el resto de los equipos van a implementar mejoras como lo tienen permitido y que las cosas se van a equiparar un poquito más, aunque yo los veo bastante fuertes. Que Mercedes tiene que mejorar. Sí, señor. Recordemos que a veces termina siendo muy subjetivo cómo tú evalúas la Fórmula 1. Cuando tú vas a evaluar un jugador de fútbol, tú dices, bueno, tiene talento, necesita de un equipo. En el caso de la Fórmula 1, tú puedes tener talento, pero si no tienes un buen carro, olvídate. Sí. Si no tienes un buen equipo atrás, olvídate. Y de una u otra manera, se espera más de Hamilton.
en cualquier momento. Nadie duda del talento de Hamilton, y hay que ver entonces cómo hace la escudería para darle un carro más competitivo al británico. El propio Hamilton ha sido autocrítico. A mí me causa risa o gracia porque se nota al momento de declarar que Hamilton no está para nada acostumbrado a estar en una posición desventajosa. Él inició su carrera deportiva en McLaren, fue muy exitoso. Ahora en Mercedes se ha cansado de ganar, es 7 veces campeón del mundo, pero ahora que tiene un monoplaza que tal vez es de tercera o cuarta línea, es decir, quedar sexto, séptimo, se le nota bastante incómodo, inconforme, falto de paciencia incluso para desarrollarlo. Y lo que tú decías es muy interesante, es como tal vez la utopía que los románticos de la Fórmula 1 quisieran ver, ¿no? En este deporte. Motores iguales para todos. Todos en igualdad de condiciones. Que se claro. imponga el talento. Pero por el modelo de negocios, ya yo veo inevitable que estas diferencias estén marcadas para siempre. No, y que hay muchas cosas en juego. Por cierto, una de ellas es el espectacular trabajo que ha hecho la Fórmula 1 para conquistar audiencias, para conquistar marcas. Estados Unidos, o sea, porque siempre tuvo como que su nicho en Europa. Ahora logró nada más y nada menos que entrar y penetrar de gran manera al mercado estadounidense. Sí, y aparte en Williams está Sargent, que es un piloto estadounidense que seguramente ayudará un poquito. ¿Hacemos prórroga? Hay una serie. Bueno, sí, hacemos prórroga. Dale, pues. Ya venimos. Bien, lamentamos haberles mentido. Esta sí es la parte final de día de juego, la prórroga. Cuando nos quedamos cortos con algún tema, nos gusta definirlo de esta manera para hacer un cierre formal. Me hablabas de las audiencias de la Fórmula 1. Mira, esto es un fenómeno extraordinario, porque la Fórmula 1, hasta hace unos años, unos 10 años, tenía un promedio de edad muy alto. Sí. De hecho, en algún momento fue consultado Bernie Ecclestone, el anterior mandamás de la Fórmula 1, acerca de las audiencias jóvenes, y él decía: a mí no me interesan las audiencias jóvenes, a mí no me interesan las redes sociales, yo lo que quiero es la gente que tiene capital para estar aquí. Entonces él se refería a gente de alto estatus socioeconómico. Alto estatus socioeconómico, incluido también el tema de la edad, y no le prestaba atención a esto. ¿Y qué pasaba? La Fórmula 1 no era tan atractiva para el mercado, por ejemplo, estadounidense. No era tan atractiva para las jóvenes generaciones, ¿no? Entonces se abrieron. ¿Se abrieron cómo? Con el tema de las redes sociales. Es el deporte que mejor utiliza las redes sociales de todas las disciplinas deportivas, ¿no? Además que tienen muchas excusas para hacer gala de tecnología. Eso es súper atractivo. Y han hecho que la Fórmula 1 no sea algo lejano, sino que sea algo mucho más bien cercano con el público. Bueno, me imagino que vas a dar el ejemplo de Netflix. No, exacto. Drive to Survive es otro muy buen ejemplo. Esto ha disparado la producción económica de la Fórmula 1 a unos niveles, estamos hablando más del 300% versus lo que se producía antiguamente. Y es lo que te decía al principio del episodio, o cuando comenzamos a tocar el tema de la Fórmula 1. Cada año se superan los niveles de audiencia de la Fórmula 1. Y te voy a decir más. Ha llegado a mejorar el promedio de edad por encima de béisbol y el baloncesto. El béisbol es un problema que tiene también. Bueno, el tema del promedio claro, de edad. pero el baloncesto... en orden de edad es béisbol, baloncesto y la Fórmula 1 está por debajo. Cuando siempre fue todo lo contrario. Bueno, quiero ver esa nueva temporada de Drive to Survive con Alonso exitoso. Y basta con darte un paseo por las redes sociales de cualquier escudería y vas a sentirte como parte de todo lo que mueve el mundo de la Fórmula 1. ¿Te cae bien, Alonso? No. ¿A ti? Normal. A mí sí me cae bien, pero porque lo admiro mucho, pero entiendo que o lo amas o lo odias. No. No hay matices con Fernando Alonso. No. Si me preguntas es tan talentoso. ¿Cuál ha sido tu piloto favorito? Tu piloto favorito de toda la vida en la Fórmula 1. Yo tenía 3. Te voy a dar 3. Es una pregunta injusta. Porque cuando uno crece... es subjetiva, ¿no? Sí, muy subjetiva. No, pero digo injusta hasta conmigo mismo, porque cuando uno crece viendo deporte te marca mucho las personas, los atletas exitosos para ese momento cuando tú te impregnas de la industria del deporte en general. Me pasó con Lance Armstrong, me pasó con Ronaldo el original, con Zinedine Zidane, me pasó con Michael Schumacher. Te voy a decir algo. Aprovechando que el episodio es mezclado entre béisbol... Vas a decir a Ayrton Senna. Yo no había nacido cuando Ayrton Senna entre béisbol y Fórmula 1.
yo solamente guardaba los recortes de todas las noticias y te lo puedo traer un día y lo podemos ¿Quién lo me puedo ibas a decir? mostrar. ¿Ken Griffey Jr.? No, de dos atletas en particular. Uno venezolano. Galarraga. No. Segunda base, jugó en los Mets de Nueva York. En algún momento Edgardo también Alfonso. jugó tercera también en los Navegantes del Magallanes, Edgardo Alfonso. Tengo caja de recortes de artículos de Edgardo Alfonso con la foto de Edgardo Alfonso. Prácticamente puedo hacer una hemeroteca de Edgardo Alfonso. Y del otro, Me da risa saber. y el más otro de es jugadores. Mika Häkkinen. El finlandés. Bueno, Fanático Finlandia de- es una máquina de hacer pilotos de Fórmula De 1. Mika Häkkinen. Bueno, después vino Kimi Räikkönen, No, pero... y Valtteri Bottas, incluso, que aunque no fue tan exitoso como ellos, se ha mantenido vigente. Pero Mika Häkkinen competía contra Schumacher, contra la mejor versión de Schumacher, Mira, y me parecía increíble. Esta es la prórroga más larga del mundo, como el tiempo añadido del Mundial de Qatar. Sí, bueno, pero Pero estamos está compensando. bueno, está bueno el tema. No, Michael Schumacher. Luego me gustó Alonso. Bueno, yo tengo ascendencia española. Obviamente él es español también. Hay cierta afinidad allí. Y le plantó cara a Michael Schumacher también cuando estaba, bueno, ganando todo con Ferrari. Recordarás a Alonso en Renault. Pero cuando yo Flavio comencé la Briatore. Fórmula 1, el gran oponente Juan de Manuel Schumacher, este sí se va a acordar, Juan Iván. Manuel Fangio vio No, Hernán, no, Andrés. Hernán vio no, Juan Manuel Fangio en blanco y negro. No, Iván se va a acordar. Habían varios, pero el más representativo era Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Ahí estaba Y Eddie podría Irvine estar, también. mira, Villeneuve en algún momento llegaba a estar en escuderías, no sé, de esas del pelotón, Yo me de acuerdo que- de Villeneuve ya mayor, veterano, en Fórmula 1 que y le pilotaba- tapaba todos los caminos a Schumacher si se lo encontraba en la pilotaba pista. el bar Honda, que era blanco, Claro. con un alemán, Heinz-Harald Frentzen. Correcto. señor. Y el otro, que también seguramente se acuerda Iván, Damon Hill. Damon Hill. Era Era otro, británico, él pilotó para Ferrari. También un tiempo. Era otro que siempre se le atravesaba a Michael Bueno, la Schumacher. Fórmula 1 está buena, por ahora domina a placer Red Bull, pero promete porque Ferrari está tratando de trabajar. No sé si leíste declaraciones del jefe del equipo, bastante autocrítico, incluso un poquito pasado de la raya, pero me gustó porque Ferrari tiene años fracasando y nadie le ponía el cascabel al gato. Mercedes obligado por su trayectoria reciente a mejorar y veremos si a Aston Martin le llega para seguir siendo sorpresa y mantenerse allí en los Soy podios. muy malo con los pronósticos, pero aunque me gusta Hamilton, siento que Mad Max Esa se va a jetaza llevar. es demasiado talentoso. Y en la Fórmula 1 a la gente en general le gusta algo en particular, es temerario. Estamos hablando No de le Max tiene miedo Verstappen. a arriesgar, sí, Max Verstappen. Bueno, esto fue todo en Día de Juego. Hablamos de béisbol, de la Fórmula 1. Por favor, suscríbanse, denle like al video y compartan este contenido si les gustó. Si no les gustó, disimulen y nos ayuden también, que no sobra. Dígalo ahí. Chao. Nos Ya vemos. saben, día de juego.